La primera charla que tenemos, con la que empezamos, tiene que ver con algo muy importante, ¿no es cierto? Si bien los documentos tratan sobre actos, contratos, transacciones, tienen que ver con transacciones de las personas. Así que Eugenio nos va a hablar sobre la transformación digital en los procesos de la gestión humana. Para ello, la empresa Estrategias Documentales es una compañía colombiana con 18 años de experiencia que brinda asesoría, consultoría y productos en el área de la gestión documental. Tiene un producto llamado Work Manager y Work Manager Cloud, que está ya implementado en más de 500 empresas, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Cuenta con la certificación ISO 9001 versión 2015. Por su parte, Eugenio Vallejo, él es abogado y coordinador de consultoría y proyectos en la empresa Estrategias Documentales. Tiene más de 15 años de experiencia como consultor en gestión documental y es experto en crear ecosistemas de transformación digital, estructuración de la información e innovaciones en contextos globalizados con fundamentos jurídicos. Así que le damos la más cordial bienvenida a Eugenia. Hugo, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, para mí es un gusto acompañarlos en este día, poder compartir con ustedes un poco de este tema tan interesante de la transformación digital, que nos toca a cada uno de nosotros de forma directa o indirecta en nuestra cotidianidad. Y más aún cuando hablamos de estos temas tan interesantes que es la gestión documental al interior de nuestras organizaciones, como lo es, por ejemplo, la conformación de un expediente laboral, que por temas legales estamos obligados a conservar la información que conforma este expediente. Este expediente es un expediente compuesto, por ejemplo, por certificaciones de estudios, certificaciones laborales, liquidaciones, documentos contractuales, entre otros. Todos estos documentos sabemos que son sensibles a reclamaciones a procesos jurídicos, procesos disciplinarios, entre otros. Y si nos acogemos al derecho laboral de cada país, a la jurisprudencia, a las buenas prácticas, vamos a garantizar ese derecho laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que como empresas es un llamado a que debemos primero que todo a conservar esta información para poder tener ese sustento cuando nos hagan alguna reclamación, ya sea el cónyuge, el hijo, el familiar de nuestros colaboradores. Por lo cual es de suma importancia garantizar la conservación de esta información. Y cuando hablamos de conservación de esta información, lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es la conservación física, que es tener disponibilidad de una bodega, impresoras, tintas, lo cual no es amigable en estos días con el medio ambiente, lo cual nos está afectando. Entonces, digamos que todos estos temas de recuperación de información, cuando yo manejo el formato físico, van a ser mucho más limpios. Hay otro tema que puede ser una conservación híbrida, o que llamamos con reproceso. Esa conservación híbrida es que tengo el documento físico, hoy lo cojo, lo tomo, lo escaneo y me lo llevo a un servidor o a un drive para hacer consultas. Entonces, digamos que ahí generamos sobrecostos. Si bien ya lo tenemos en un servidor, pues no tenemos como las mejores prácticas y seguimos afectando todo este tema del medio ambiente. Una conservación digital avanzada es cuando ya podemos decir y aplicar conceptos o herramientas o gestores documentales como los que nosotros manejamos, que nos permiten tener primero que todo nuestra información más estructurada, nuestros datos, ser más amigables con el medio ambiente. Otro de los temas que nos da es la facilidad de acomodarnos a las soluciones, por ejemplo, dependiendo de la empresa, el tamaño, si quiero una solución 100% cloud, donde yo simplemente ingreso, configuro, parametrizo y listo, no me preocupo por temas de servidores. O si por el contrario quiero un servicio de hosting o mi necesidad es de pronto sí instalarla en mi empresa, esa solución es la que ofrecemos en Estrategias Documentales. Entonces acá, si me permiten, voy a compartir mi pantalla, un segundito, para mostrarles estas soluciones. Por favor, me dicen si ya visualizan mi pantalla. Sí. Entonces, bueno, ok. Entonces acá tenemos las dos soluciones, Work Manager Cloud 100% en la nube y nuestro software Work Manager 11. No sé, corro esta ventanita que no me deja. Esto. Listo. Entonces, Work Manager 11, una aplicación intuitiva, responsiva, se nos despliega desde cualquier dispositivo móvil.
que nos va a permitir la conformación de esos datos o estructurar esos datos. Ejemplo, el tema que nos convoca, que es el expediente digital. Yo voy a entrar acá a la herramienta, a la opción de publicar, y les voy a hacer un breve ejemplo de cómo recuperamos nosotros un expediente. Nosotros lo llamamos historia laboral al interior de la compañía. Entonces yo por acá voy a buscar historia laboral. Para recuperar esa historia laboral debo conocer algún dato. Digamos que vamos a hacer el ejemplo con el mío. Entonces documento de identidad con un operador lógico es igual, contiene. Si estoy seguro del dato que tengo, pues lo puedo dejar en igual o contiene. Vamos a ponerlo acá con contiene. Agrego a la consulta y consultamos ese expediente. Yo quiero que observen algo, y es el tiempo que me demoré en consultar este expediente. Fue prácticamente cuestión de segundos. Ahora bien, acá nos dice, el sistema nos está mostrando que este expediente laboral cuenta con 587 folios o archivos que representarían más o menos este tamaño. No sé si lo alcanzan ahí de pronto a observar. Esto acá lo llamamos una resma de papel, tiene 520 hojas. Eso representaría mi historia laboral o mi expediente laboral si lo tuviera en formato físico. Un tamaño o un volumen como lo acaban de ver. Este expediente, yo ya voy a ingreso acá al expediente y voy a tener la información a la mano. Entonces, acá estoy haciendo el ingreso. Estos son tareas que nos envían por acá. Vamos a... Entonces, acá tengo la estructuración de esos datos. En cada empresa o compañía lo que hacemos es asesorar al cliente de tal forma que no pongamos datos por ponerlos, sino estructurándolos que nos sirvan para informes, para insumo de esos mismos informes. Entonces pueden observar que acá tenemos mi documento de identidad, que fue el dato que utilicé para la recuperación de esta información, mis nombres, apellidos, documento de identidad, todos los datos que son relevantes para la empresa y el área de talento humano, gestión humana. Información complementaria, el país, el departamento en donde se encuentra el colaborador, temas de salud. Digamos que acá es donde ofrecemos pues como esa estructuración. Y en temas a nivel de archivos, cuando ya entro propiamente a hacer la consulta, acá también elaboramos esa estructura digital. Acá yo voy a encontrar toda la información legal. Entonces, cuando hablamos del contrato de trabajo, que por norma debemos de conservar ese contrato, tenerlo como evidencia, como respaldo para cualquier eventualidad en el futuro. Entonces, yo acá puedo hacer la consulta de esos documentos contractuales que tiene la empresa con Eugenio. Acá hay un tema de asignación no constitutiva de salario. Son documentos que nacen de una plantilla, nacen de otro sistema contable, financiero. Los podemos imprimir en formato papel, cargarlos a nuestro expediente, al expediente de cada colaborador, y luego hacer un proceso de firma digital o biométrica, la cual en ningún momento entonces me va a exigir manejar ese formato físico. Hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, observemos acá que tenemos contratos, temas de seguridad social, certificaciones, incapacidades médicas, pagos de nómina, muy importantes acá, temas de vacaciones y licencias laborales y correspondencia. Acá, estos niveles también me permiten, se me estaba pasando de pronto, garantizar también la seguridad de la información. ¿Cómo la garantizo? A nivel de quién puede consultar qué directorio o qué información le compete consultar. Entonces, cuando yo genero estas estructuras, me permiten garantizar esa seguridad de la información. Aparte, pues, de los respaldos que ya tiene, digamos, la herramienta o infraestructura en temas de copias de seguridad, backups y demás. Voy a cargar acá un documento. Digamos que si yo quisiera actualizar este documento sería así de sencillo, este expediente, perdón. Darle acá, subir archivo. Y voy a cargar, voy a actualizarlo. En este procedimiento sería una actualización, digamos que es un otro sí, algún tema contractual.
Vieron que ya cargo el PDF. Acá voy, digamos, quiero consultar uno de esos documentos. Lo voy a hacer, lo hago dándole clic sobre el nombre del documento. Y acá estoy consultando el documento en cuestión. Ahora el que acabo de cargar, quiero firmarlo de forma biométrica. Lo voy a hacer, voy a marcar ese documento que quiero firmar y voy a venir a la opción que sería firmas biométricas. Voy a señalar que quiero firmar desde el portal y voy a darle un nombre a ese documento para que le llegue a la otra persona. Entonces, pongámoslo contrato y le doy crear. ¿En qué país se encuentra la persona que lo va a firmar? Entonces acá podemos ver que tengo una lista de países de la región en los cuales puedo enviar esa firma. Entonces en ese caso lo vamos a hacer con Colombia. Vamos a poner el correo de la persona. Es importante, acá lo voy a hacer con con un solo firmante, pero podemos tener hasta 6 firmantes por documento. El celular del firmante o de los firmantes. Y adiciono la persona que va a firmar el documento. ¿Podría seguir adicionando más firmantes? Sí, con estos datos. Voy a enviar la solicitud. Les cuento, este proceso lo tenemos implementado acá en varios de nuestros clientes. Obviamente, al interior de nuestra compañía, nosotros no firmamos ningún documento de forma física. Siempre lo hacemos a través de nuestro software. El uso de estas tecnologías o estas soluciones o estas herramientas nos permiten llegar hasta este punto. Acá hago una claridad y es que si bien estoy firmando desde el software, nosotros no somos una entidad certificadora de las firmas. Acá trabajamos con un aliado de confianza que ya tenemos todo ese tema de integraciones, digamos, listas. Perdón, Eugenio, no es por el tiempo, estamos muy bien de tiempo, sino que a propósito, hay una pregunta muy pertinente a propósito de lo que acabas de demostrar. Ana Montoya nos escribe, no sé de qué país nos escribe, porque por cierto saludamos a los cerca de 19 países que se han inscrito, personas de 19 países, así que a lo mejor muchos de estos temas son transversales. Ana Montoya nos pregunta, ¿para algún tema legal de demanda, el contrato laboral firmado electrónicamente tendría validez? Sí. ¿Me repites, por favor, el último pedacito? Que si tenía validez Sí, tendría firmado validez electrónicamente. en un Claro tema, que... de demanda laboral. Y complemento con otra pregunta Ah, que ingresa también de Wendy. Dice, en el caso, por ejemplo, de una auditoría del Ministerio de Trabajo, pensemos que podría auditar los contratos, el presentar una historia laboral 100% digital, nuevamente, ¿tendría esta validez? ¿Sería válido? totalmente válido. O sea, las firmas están avaladas, son certificadas, no tenemos ningún inconveniente. Es más, si vamos al origen del documento, ¿dónde nace el documento? Digamos que muchos documentos nacen en un sistema, en un aplicativo, yo simplemente lo paso en un formato PDF. Si no requieren firmas, yo no tengo por qué imprimir ese documento y llevarlo al formato físico. Yo lo puedo dejar en formato digital, llevarlo a la solución y almacenarlo ahí. Cuando son temas contractuales o estos documentos, estas firmas son totalmente avaladas, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Además, hay que recordar que no solamente en Colombia, sino prácticamente en la totalidad de los países de Latinoamérica existe la ley. No de hace un año, Existe, no correcto. antes de la pandemia, hace 20 años en la mayoría de los casos, en donde lo que básicamente se establece es la equivalencia funcional, que los documentos electrónicos firmados electrónicamente tienen la misma validez jurídica, ¿verdad? Correcto, es correcto. De pronto estamos es un poco quedados en la región en temas de utilización, pero la norma hace mucho rato está, como lo dices, hace 20 años, ya los países cuentan con esta legislación. Excelente. Listo. Entonces acá estoy esperando que me llegue acá el correíto. Un segundito.
enviar la solicitud. Esperemos. Estoy acá esperando que... Listo. Denme un segundo, repito acá. Listo. Entonces, como pueden observar, este expediente es 100% electrónico, no manejamos el físico. Mientras llega el correo, voy a explicarles otro tema que es, por ejemplo, los registros relacionados. Así como hice la consulta de este expediente laboral, yo puedo venir acá a los registros relacionados. Digamos que nosotros acá llamamos este formulario un formulario padre, ¿cierto? Que es la historia laboral de Eugenio Vallejo. Pero hay otros formularios que alimentan este expediente. Esos formularios se pueden llamar solicitud de vacaciones, ausentismos, entre otros, evaluación de desempeño. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer los procesos de vacaciones que ha tenido mi colaborador, entonces yo acá puedo pedir, conocer esa consulta específica, solicitud de vacaciones por periodo. Y vamos a ver los registros que Eugenio ha realizado en solicitud de vacaciones. Esta información yo la puedo exportar a Excel, tomarla como insumo, como les decía anteriormente, para temas de informes. También tenemos el tema de plantillas que se asocia o digamos toma los datos del formulario y esto nos permite tener estos formatos sumamente organizados al momento de yo tenerlos que diligenciar. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, no sé, una certificación laboral, el talento humano, la persona encargada lo que debe hacer simplemente es ingresar a la parte de formatos, buscar la plantilla que corresponde y descargar. Entonces, por ejemplo, puede ser esta que dice compromiso de trabajo a distancia, en formato Word o en formato PDF. Ok, acá está descargando el documento. ¿Qué pasa con esa plantilla? Ella está tomando los datos de ese formulario, lo que son mis nombres, mi número de cédula, ciudad, departamento, fechas, tipo de contrato, y está alimentando esta plantilla. Ya simplemente es hacer el proceso pues, de firma biométrica y guardarlo en mi expediente. Así de fácil puedo tener esos documentos que son plantillas y que solo cambian de pronto fechas, tipos de contrato, los nombres obviamente del colaborador. Entonces él siempre va a tomar esos datos, perdón. Miremos acá las plantillas, son varias. Voy a volverme acá archivos, miremos si el correo aún llega, no llega. Okay. Voy a hacer un último intento acá con el documento. Y voy a generar un nuevo. Agregamos y enviamos la solicitud nuevamente. Perfecto, perfecto. Mientras se procesa, aquí ya van llegando, la gente ya se está activando. Hay algunas preguntas, estimado Eugenio. La una Claro. dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí nos escribe Isidra, también Santiago desde el Ecuador? Por ejemplo, hay instituciones en el Ecuador como la Contraloría, que muchas veces pueden hacer exámenes y piden documentos habilitantes en físico, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en ese caso? Y si al imprimir, por ejemplo, pierden validez estos documentos que son firmados electrónicamente. Bueno, sí, mira, que nos lo exijan físico una autoridad, pues es más como, digamos, por capricho. Uno podría sujetarse a la norma y mostrarle, pero no entraríamos pues de pronto en discusión en esas auditorías tan puntuales a no decirle que no, que lo tiene que ver así.
obviamente pues son casos como puntuales. El tema que, la segunda pregunta, si es muy importante, pierde validez. Yo no podría, si yo ya hago la firma de forma electrónica o biométrica, si yo lo imprimo pierde validez, porque les voy a mostrar que este documento queda con unos certificados digitales y unos audios adjuntos al documento. Entonces, si yo lo imprimo en formato papel, no tendría cómo mostrar la evidencia. Entonces, si yo quiero llevarlo a un proceso, presentarlo ante un juez, debo de llevarlo en una USB o en un CD. Perfecto. Debo de conservarlo electrónicamente. Entonces, miremos que acá nos llega una notificación a quien le estamos solicitando la firma. Entonces, los valores de autenticación para un proceso de firma electrónica son lo que tengo, lo que soy y lo que sé. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que tengo es un celular registrado a mi nombre, lo que soy mi voz, porque voy a firmar con la voz, y lo que sé que es un código OTP que me llega por medio de este mensaje. Entonces, ya tengo acá el documento, puedo visualizarlo desde el momento que llega el correo electrónico. Este es el documento que me están enviando para la firma, es un documento de prueba. Acá desde la persona entonces ya está enterada que es lo que va a firmar. Entonces acá le va a decir, si estoy de acuerdo, quiero firmar el documento, él me va a remitir al proceso de firma. Cargue. Un poco lento, esperemos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Qué pena. 5 minutitos, pero ya vamos. Okay. Hay dos preguntas que son muy Si pertinentes. quieres. La primera es si este tipo de sistemas garantiza, por ejemplo, la permanencia y conservación a largo plazo de este tipo de expedientes, toda vez que sabemos que los expedientes de personal, recursos humanos, tienen un tiempo largo, ¿no es cierto? Ya nos metemos quizás ahí un tema de preservación digital. ¿Cómo, por ejemplo, su sistema en la nube o el que se instala en la empresa garantiza este tipo de preservación? Sí, acá en Colombia son 80 años para la preservación de ese documento. Entonces, digamos que sí, digamos que ahí es donde lo que les contaba ahora, el tema de los backup, ¿cierto? De garantizar. Si lo tenemos en servidores en la nube, pues ese tercero de confianza es quien nos garantiza que tiene todos los estándares de seguridad para conservar esa información, el tema de almacenamiento. Entonces, cuando usamos soluciones en la nube o servidores o hosting, que son nuestros servidores, ahí estamos garantizando. Nosotros garantizamos la seguridad e integridad de esa información. Si la instalación se hace en los servidores del cliente o de la compañía, es el cliente que ya a nivel de infraestructura, pues su servidor pues instalará pues los métodos de seguridad, ¿cierto? Pero sí hay forma de garantizarlo con las copias de seguridad, servidores espejo. Perfecto. Entonces serían las personas y los encargados, los responsables de pronto implementar un plan que garantice que tanto el formato, así como los medios, los soportes, tengan una permanencia en el tiempo. Y la otra pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad de custodiar estos expedientes digitales? ¿Las personas responsables de archivo o las personas responsables de talento humano? Digamos que una buena práctica sería tener el centro de administración documental, es decir, las personas de archivo, en un lugar que garanticemos la seguridad de esa información cuando la tenemos obviamente física, o si la tenemos en nuestros servidores, pues la explicación sería entonces desde tecnología. Y la parte operativa la garantizaría el área de gestión humana. Ellos son los encargados de la operatividad, de cargar la información, de garantizar que el documento esté firmado, que cumpla pues como con los estándares de almacenamiento. Perfecto. Nos, Físicamente, mientras esté activo el expediente, será talento humano el responsable y se hace una transferencia al archivo central ya será el personal de archivo. Claro, en correcto, este paradigma digital algunas cosas van cambiando y además el aporte de la gente de informática es fundamental. Vamos correcto, terminando sí, entonces, estimado Eugenio. ¿Qué más? claro que sí. Entonces, listo, ya tengo acá el documento, ya lo leí, voy a aceptar el contenido, entonces voy a decir que estoy de acuerdo para firmar este documento y vamos a ver que acá confirmo mis datos, este es mi número celular,
Le digo que voy a firmar. Y miren, este es el código OTP. Debo recitar este número cuando me ingrese la llamada. Entonces es el 1557. Bueno, que no falta, está un poco lento. Aquí a propósito de algunas preguntas respecto justamente a muchas veces la exigencia que un organismo de control puede hacer de imprimir, quisiera dos cosas específicamente en el Ecuador. En el Ecuador ha salido ya varias normatividad en la que le exige, por ejemplo, a la Contraloría no exigir, valga la redundancia, documentos de impresos. Entonces, que deben aceptar, porque como ya hemos hablado hace un ratito, está aceptada el uso total de documentos electrónicos. Podría pasar que si en algún momento para que, por ejemplo, una persona en un juicio requiere la certificación de un expediente, no de todo el archivo personal, de un expediente, podamos darle el servicio de certificación. Es decir, ese documento electrónico que fue firmado electrónicamente se imprime, es decir, se materializa, pero tiene que estar certificado, ¿no es cierto? No puede ser una copia simple, tiene que ser certificado, en este caso por la persona dentro de la institución pública o dentro de la institución privada que tenga autoridad para hacerlo, se certifica y sí se puede hacer. Ahora, como hemos dicho, en general, en varias normas, a los servidores públicos se les conmina a que acepten, casi se podríamos decir, se les exige, porque existen no solo la tecnología, sino las leyes que amparan este principio que hemos dicho. ¿Ah? Correcto, en el Perú hay bastante legislación al respecto, es correcto. Hay otra preguntita, dice, este sistema Work Manager, nos pregunta Carlos Alberto, desde Colombia, ¿tiene OCR, corre OCR sobre los documentos que han sido digitalizados o se los debe hacer OCR? Entiendo yo, y tú me corregirás, Eugenio, que por ejemplo este tipo, la idea sería que este tipo de contratos no tengan que estar impresos y digitalizados, sino que nazcan electrónicamente. Pero ¿qué pasaría quizás con esos documentos que sí tuvimos que digitalizar? Ok, la tecnología OCR, sí, digamos que en el momento estamos desarrollándola, estamos en ese proceso, pero ya la tenemos pues como en ese cronograma. Ahora quizás yo realmente cuando me preguntan de este particular, yo digo, bueno, ese va a ser un proceso que poco a poco se va a ir perdiendo, porque esto aplicaría solamente para aquellos documentos que tuvieron que digitalizarse, pero si es que desde el principio, como tú mostraste ahora, el contrato nace electrónico, se fusiona, digamos, con una plantilla y se va creando digitalmente, se firma electrónicamente, en ningún rato fue necesario digitalizar y por lo tanto el OCR en este caso es optativo. Así que a lo mejor es un tema Correcto, importante, pero que a lo mejor se vaya perdiendo. es correcto. Bueno, acá pues, lamentablemente algo pasa como con internet, no sé, tengo alguna dificultad. Voy a mostrarles rápidamente. El documento finalmente retorna acá con la evidencia de la firma. Ajá. Voy a mirar si tengo acá, por ejemplo, estos que ya están firmados. Listo. Este es un documento ya firmado. No pude terminar el proceso, me disculpo. Pero entonces acá, este documento ya cuenta con ese certificado digital. Entonces, ese certificado nos lo da un tercero de confianza, que es en este caso Andes, ¿cierto? Entonces, hagamos de cuenta que es como un notario que nos está dando la de sí, esa firma o ese documento fue firmado por la empresa Estrategias Documentales o por Bancolombia, por cualquiera, por la empresa, ¿cierto? Entonces nos está dando como ese respaldo. Tenemos acá esta firma, ese certificado. Digamos que yo acá en la parte inferior voy a encontrar la hoja de firmantes, ya rápidamente acá como para terminar, de quienes firmaron ese documento.
Entonces acá está, lo firmó mi jefe, Claudia Yane Gómez. Este fue el número de celular que utilizó, este fue el código OTP que ella tuvo que utilizar y el hash. Digamos que estos son los audios que van a quedar inmersos en el documento, que yo los puedo también reproducir. Ya acá por temas de tiempo, pues no me da como para mostrarles todo el ejercicio. Pero este es el respaldo. Digamos que acá tenemos un respaldo y los certificados digitales. Y toda la trazabilidad de la firma de este documento. A qué horas me llegó el correo, a qué horas contesté, cuántos intentos realicé antes de, tengo 3 intentos. Queda toda esa trazabilidad, que es la que yo debo pues, mostrar ante algún proceso. Perfecto. Excelente. Justo estamos de tiempo, entonces queremos agradecer a Eugenio de la empresa Estrategias Documentales.